programa anterior hacíamos comentarios que comenzaron con el viaje a Marte, que por cierto, sobre eso yo tengo que preguntar si, bueno, eso va a ser importante para Costa Rica, porque Trump anuncia la llegada a Marte 2030. Sí. Y eso fue la fecha que dio Franklin Chan para el plasma, para que su motor de plasma. Y ayer anunció que cómo los experimentos habían resultado un éxito. Sí, pero bueno. Y exaltó también la parte relacionada con el satélite costarricense Irazú. Sí. Pero terminamos, digamos que como es costumbre, derivamos, para no decir escoramos, llegamos a una conversación sobre Corea del Norte. Efectivamente, de los comentarios que hacía don Vladimir, digamos que algunas cosas me son familiares porque uno sigue, ahí uno busca en la prensa suelta del mundo, porque y también es que en cada país la prensa es algo así como un cono que se va estrechando, y para que acabe uno viendo un puntito que le enseñan nada más de esas cosas. Digamos, Corea del Norte todo es malo, Turquía todo es malo ahora. Hace un tiempo cuando cometían agresiones en nombre de la OTAN fácilmente, no eran malos los turcos, ahora lo son, ese tipo de cosas. Entonces, problema de calificativos, es muy fácil. Sí, empezás a reiterarlos y reiterarlos. Calificativos y descalificativos. Sí, bueno. Esa es la manipulación que se hace con la información, que en otro tiempo era menos posible, porque lo que circulaba subrepticiamente y se insertaba en las bibliotecas, pues ahí se quedaba. Pero ahora no, ahora hay mecanismos de limpieza incluso de las redes internet, y es muy complicado eso. Pero digamos que con los comentarios de don Vladimir, yo recordaba uno de esos fenómenos que se dieron en otro tiempo a propósito de lo que se pensaba y lo que se permitía pensar. Fue el descubrimiento que se hizo. Lo que se pensaba y lo que se permitía pensar. Exacto. Digamos, si yo me pongo a pensar libremente, sin hacer referencia a los artículos de ciertos fulanos que tienen un único tema, pues entonces acabo sospechando dónde están los engaños que siempre se están produciendo. Ese es el problema. Entonces, leía por ahí que allá por los años iniciales del siglo, por los 20 o antes de que muriera Tolstoy, se vino a descubrir mucho después que Romain Rolland gran humanista, y Gandhi se habían comunicado con Tolstoy casi al mismo tiempo. Ajá. Y lo interesante es que el contacto entre ellos tres produjo unos efectos que hasta ahora se pueden examinar, porque hasta ahora se sabe que eso pasó, ¿verdad? Entonces, en ese momento a Gandhi nadie lo conocía, incluso en la India apenas se le medio conocía. El que era un tipo graduado en Inglaterra, de abogado, cuando llegó muy bien el vestido y sí, fue otra cosa, se integró a la sociedad india. Bueno, pues eso es una simplificación, porque bueno, el hombre fue a ejercer de abogado, saliendo de Londres fresquito, como con el título debajo del brazo, a Natal, donde tenía que defender a trabajadores indios explotados por los ingleses, ¿verdad? Claro. Ahí estaba la lucha contra el Imperio Británico. Es decir, el Gandhi de Natal y el Gandhi de Bombay es el mismo.
Ah, claro. Entonces, no. Ahora, pero el punto es este. En ese momento, esa conexión nadie la percibió de manera clara. Sin embargo, se dio. Y las consecuencias de esa conexión hasta ahora se pueden examinar con detalle para ver en qué medida influyeron en el pensamiento universal, porque hay uno de Asia, uno de las profundidades allá de semiasiáticas de Occidente y el otro en Francia. Sí, sí. Y entonces dice uno, bueno, lo único que nos queda a los seres humanos de esta época es reconocer que el mismo manto de silencio que estaba tendiéndose en 3 lugares del mundo sobre el pensamiento de esas 3 personas se está tendiendo sobre el pensamiento de muchas personas en este momento. Y no es ahora cuando vamos a descubrir quiénes son los que verdaderamente van a... Los imperios se sustituyen, pero sigue habiendo imperios que manejan la opinión pública, ni duda, eso es evidente. Sí, y los imperios cambian de naturaleza, ¿verdad? Porque ahora la Nestlé y la Monsanto son imperios de otra índole. Ese es otro detalle que se nos escapa, ¿verdad? El imperio de la prensa, las agencias noticiosas. Eso dice Trump, que son los enemigos de los ciudadanos. Eso ha sido analizado desde hace mucho tiempo, sobre todo desde la perspectiva de nuestros países, donde la noticia ya viene totalmente elaborada y filtrada. Destilada, muy vienen enlataditas. Sí, y la incapacidad nuestra en Costa Rica, de medios de comunicación nuestros, que no tienen capacidad de mandar reporteros propios a escenarios cercanos, a Nicaragua o a Panamá, por ejemplo. No, recibimos la información que viene, ¿verdad? Raras veces los medios de comunicación nuestros envían corresponsales a eventos cercanos. Sí, no pueden. Sí, resulta. Bueno, ni siquiera acompañan al presidente de la República en sus viajes. Es decir, todos los presidentes de la mayoría de los países van con una comitiva de prensa detrás de ellos. Yo no sé si la costea el gobierno o la costean los propios medios, pero no importa por qué medio asistan, lo importante es que asistan. Con una comitiva. Lo importante ahí sería que dentro de las giras se contemplara la posibilidad de que vaya los medios de prensa. Bueno, pero hasta el tiempo de que el mismo Pepe siempre viajaba con periodistas. Y probablemente ahora hay más. Calderón viajaba con periodistas. No sé yo. Lo que pasa es que habría que ver cuál es el periodista. Me invitaron varias veces. Porque también. Generalmente los que cubren la casa presidencial será. Como son fuentes informativas y los periodistas más o menos se especializan en poder ejecutivo, poder legislativo, otros temas. Yo tuve una experiencia específica. Yo nunca pongo esos como ejemplo porque a lo mejor a mí solo a mí me pasó. Pero cuando yo estuve trabajando con el proyecto de la abolición del ejército en Panamá, que era un equipo, los locos de Costa Rica les decían, de que conseguíamos plata para hacer eso, porque si no tuvimos recursos, hubo disponibles recursos holandeses y escandinavos y alguna fundación estadounidense. No fueron enormes. Perdón, cortito. Viste que el país más feliz del mundo es Noruega, ¿eh? Claro, esos son los países nórdicos. Claro, felices matando ballenas como locos. Bueno, pues otra cosa. Las ballenas no protestan. Bueno, seguí, perdón que te interrumpí. Entonces, que me llamó la atención. Sí, claro. Ahora, lo que pasa es que esos índices de felicidad, yo quisiera como digerirlos un poco, porque... ¿El de aquí o el de allá? No, ya lo tienen hasta segmentado, países nórdicos, Latinoamérica, etc. Yo no sé si ustedes estuvieron en los países nórdicos, yo sé que vos sí. Yo fui a los países nórdicos y me impresionó enormemente, lo confieso. No solo la tranquilidad, la forma de actuar de la gente, ahí no se siente un poder que está manejando, claro. Sí, hay una disciplina, hay una cultura que se lo decía la pero es que es maravilloso. A mí me yo creo como en Finlandia, con el frío que hace nos dan ganas de hacer torerías, ¿verdad? Eso es otra cosa. Es una broma.
yo admiro eso, no soy Finlandia es otro que es una maravilla. Pero por ejemplo el caso de Suiza, así, Suiza tiene una ventaja que puede coger un cantón y verlo, digamos, Ginebra, entonces uno se pregunta, ¿cómo diablos es eso que en Suiza la gente está tranquila, a pesar de que si quiere botar cajas tiene que apilarlas en cierta forma con un de tamaño y amarrarlas de cierta manera, si no usted no las puede tirar? Porque en Costa Rica dirían que eso es una dictadura, ¿verdad? Todo más bien. Y uno sale con el carro lleno de esas cajas y las pone en un lugar donde está dispuesto a eso para hacerlo, pero hay que hacerlo en orden. Y estaba viendo una cosa divertidísima que nunca se me había ocurrido. Yo nunca había comprado una mascota en Suiza. No he tenido tiempo. Pero resulta que si uno compra una mascota en Suiza, tiene que comprarla en pareja. ¿Por qué? Bueno, qué interesante. Sí. Entonces la felicidad. La reproducción. No. Sí, pobrecito, un animalito sin su pareja. Eso es como condenar. Se buscan. Claro. No, es como condenar a las personas a que no tengan pareja. Pero ¿qué digo yo? Entonces, ahora entiendo por qué ningún democrático es eso. ¿Por qué ningún suizo tiene un elefante en el jardín? Claro. Sí, claro. Ni una ballena en la piscina. Exacto. Oye, esto es una broma, pero muy simpática. Había en época de don Pepe, un embajador en México, había una reunión muy importante en Ginebra, en Suiza. Y entonces este señor le insistía, el ministro de Relaciones era Mario Esquivel, que tenía una salida increíble. Y era de que quería que lo mandaran, este embajador en México. Y por fin le mandó un telegrama que decía: Ginebra imposible, confórmese con tequila. Y es que era muy borrachón también. No, pero también uno en Estocolmo, uno se ponía a ver la ciudad y la gente y el comportamiento general de los extranjeros que vivían ahí, todo, y resultaba difícil creerlo. Yo no pude entender cómo se podía ser tan mesurado en todo. Vi un accidente de tránsito leve, pero digamos, el que nos guiaba era un latinoamericano, y el lugar donde ocurrió, íbamos ahí, él llevó una pancartita así para que no nos perdiéramos. Entonces nos dijo que él llevaba 20 y pico años en Suecia y nunca había visto un choque. Ahí estaba. Él lo vio, o sea que lo vimos al mismo tiempo que él. Y los señores de que participaron en el choque no esperaron nada, sino que aparcaron, salieron con papeles en la mano y se dieron la mano y empezaron a llenar formulitas. Y aquí hay que esperar, como si nada hubiera. Aquí hay que esperar a que llegue el del metro, y entonces dejan parqueado y no puede pasar nadie porque llega el policía con un metro a medio. Pero eso digo, una señal que a mí, por cierto, a mí me había pasado una cosa semejante en Holanda. No era tan extraño, pero en Holanda lo veía con cierta frecuencia, y que en 23 años viviendo en Estocolmo no lo hubiera visto. Bueno, pero volviendo al asunto de nuestra campaña en Panamá, en la plantilla que se consiguió se dispuso de recursos para, en ciertas operaciones que se hacían en Panamá desde aquí, que nosotros considerábamos importantes. Bueno, el hecho es que condujera a lo que ahora hay, pues demuestra que lo era. Dispusimos plata para pagarles hotel y pasaje a periodistas, sin que decir quiénes iban, sino diciéndole a los medios que ellos lo mandaban. Sí. Y se negaban. No voy a decir ahora. Pero entonces eso era una mezquindad. Claro. Absoluta, porque nada les estaba costando. Claro, ellos veían
Probablemente era demasiado progresista el enfoque para pero la mentalidad de las... te voy a confesar una cosa. Cuando empezó esa gestión, yo francamente, yo conocía Panamá muy bien, conocía la organización militar de Panamá, y entonces dije, no, hombre, que están locos, que van a conseguir nada, y lo consiguieron. Todo se puede conseguir, ¿verdad? Sí, porque era increíble. Yo estaba en ese entonces en El Salvador, y los mismos salvadoreños se morían de pero risa. dése cuenta, yo recuerdo que un dirigente de una de las sindicatos de Estados Unidos, de esas, ¿cómo se llama? Unions. Vino y llegó a mi oficina a hablar conmigo del asunto. Y yo le expliqué lo fundamental de aquello y el estado en que se encontraba la cosa, que ya se acercaba al éxito. Y entonces me preguntó la suma que había costado esa campaña. Yo se la dije, ya no la recuerdo. Sí, es ridículo. Y casi se le cayó la quijada porque para la mentalidad de ellos, eso era cualquier cosa. Y la broma de él fue decir, bueno, ¿cuándo hacemos una en Estados Unidos? Pero, claro, pero el punto es ese, con la prensa local. Esa cosa fue rarísima, que hubiera medios que se negaban a mandar a un periodista al que no se le estaba pidiendo escriba nada ni diga nada, vea. Sí, claro. Y escriba lo que quiera. Claro. Sí, claro. Y bueno. Opera al revés. Cuando las agencias internacionales tienen periodistas contratados de esos mismos medios como sus agentes locales. Sí, claro. Ajá. ¿Verdad? Sí, es cierto. Que hay varios aquí. Sí. Sí. Y yo creo que eso funciona más o menos así en muchos de nuestros países. En esa hecha también, yo una vez tuve un encuentro con periodistas nicaragüenses, varios, en Antigua. Eran jóvenes, muy vivaces, y yo creí que era la oportunidad para hacerla grande. Y les conté de mi conocimiento, pero a ciencia cierta, de un lugar en España donde había un museo que tenía una gran cantidad de obras arqueológicas nicaragüenses que había pertenecido a los Somoza, y que alguien que yo conocía se los había robado y se los había llevado para venderlos en España. Entonces yo dije, ahora sí, porque yo eso lo contaba y ¿quién me iba a hacer caso a mí? El químico loco de la abuela. Y ninguno de esos periodistas reaccionó. Era como si les hubiera contado el cuento de Caperucita Roja. Queda uno un poco duda de cuál es el espíritu rompedor de los periodistas. Y todos ellos eran formados en universidad también, ¿verdad? Sí, no. Había mucha incredulidad, la verdad. Bueno, sí, es que a los que parecen de la India, como yo, no les creen. No, pero no es que fuera por vos ni por... No, yo sé. Sí, claro, estoy bromeando. es que, claro, los que conocían la estructura política panameña, es decir, les resultaba aquello inaudito, ¿sí? Sí fue una maravilla lo que lograron, sin duda. Uno se pone a analizar eso hacia atrás y puchica, es uno de los ejemplos más extraordinarios de la historia centroamericana, de cómo se logró eso, ¿no? Porque lo de Costa Rica fue producto de una revolución, una guerra civil, y como decía don Pepe, ¿y usted qué pasa? ¿Quitó el ejército? No, hombre, yo le gané al ejército, yo derroté al ejército. Y es cierto. Bueno, derrotó al ejército institucional. Sí, claro, eso fue lo que él dijo. Sí, además, entonces, ¿para qué lo vamos a conservar? El proceso costarricense de desmilitarización, digamos, es bastante, viene de muy atrás, ¿verdad? Sí. Eso ya, lo explicaba con más detalles de los que yo conocía.
pero siempre recuerdo la historia del desmantelamiento de la Marina de Guerra de Costa Rica, que la vendieron, claro. Con Guardia tuvimos un barco. La vendieron. El almirantazgo de guerra incluso creó Guardia. Sí, claro. Y el famoso Alajuela, que fue el barco de guerra de Costa Rica que sirvió para hacer una revolución. Todavía en el 55 estaba el Tony Guilloni, que había sido donado. El Tony Guilloni era un barquito de guerra que le habían donado al gobierno de Costa Rica cuando la invasión. Bueno, y sí. Claro, y actuó para manejar en la costa y tal. Y los aviones que le habían regalado a Costa Rica con pichique guerra y todo, le estaban disparando y el Tony Guilloni sacaba banderas blancas porque no creían que tuviéramos un barco. Y ahí sí. No, pero eso fue. Zagote, ¿cómo se llama? El que fue decano de la Facultad de Ingeniería. Bernardo. ¿Cómo? Bernardo. No, don Bernardo. Bueno, ahorita me acuerdo. Estábamos en el Consejo Universitario cuando él contó esto. Esa vez iban en un barco, un grupo universitario había formado lo que llamaba el batallón universitario para participar para repeler la invasión, ¿verdad? Sí, eso fue. Y entonces iban allá en Santa Elena, creo que era en Santa Elena, supongo que era ese, ¿verdad? Pero habían puesto Tony Guilloni la bandera de la universidad, que en ese tiempo, por un error que quién sabe quién cometió, se usaba al revés. Era el franja azul, blanco y azul. Ahora es al revés, ¿verdad? Sí. Ahora no, siempre fue así, pero hubo un periodo de confusión en que se usó al revés. Ellos llevaban esa y el avión creyó que era de Nicaragua. Sí. Sí, empezó a ametrallarlo y todo. Fue un escándalo. No, es que yo sé que eran estudiantes los que estaban allí en el barco, que los habían escogido. Sí, claro. Es que ustedes no se acuerdan. Él iba en ese grupo. Yo sí viví todo eso. Ingeniero hay que tirar. Sacaban banderas y todo y seguía ametrallando. Y ellos no se podían defender porque teniendo artillería, porque era un barquito artillado, no le iban a tirar a los aviones de Costa Rica. Entonces sacaban banderas blancas y decían que no. Me rindo. Por andar con la bandera al revés, exactamente. Sí. Es curioso eso, la bandera de la U anduvo muchos años y yo tuve que... A mí me tocó entrar en esa investigación para ver, alguien se dio cuenta y pidió que se volviera a la bandera original.